hablar de democracia, hablar de dictadura. Hoy, mundial, guerra y argentinidad. En el recorrido que venimos haciendo, en los tiempos que abarcan del 76 hacia el 83, pero también yendo un poco más hacia atrás para conocer qué fue lo que ocurrió y qué es lo que fue dejando este llamado proceso de reorganización nacional, hablamos del terrorismo de Estado, hablamos de la educación, de la economía, de frases que perduran, ¿sí?, en la época. Y también tenemos que hablar de aquello que en ese momento se vio como algo positivo, podemos decirlo, entre comillas, porque cuando juega Argentina nos sentimos más argentinos también. Vamos a hablar un poco acerca de esta argentinidad que se vivió tanto en el Mundial 78, que puntualmente se realizó en nuestro país, y también la Guerra de Malvinas, para la recuperación de la Guerra de Malvinas como decisiones políticas que se toma en esta época. Hubo de todo, hay que decirlo a esto. Sí, Darío, es así. Hay una cuestión, me parece, clave con estos dos acontecimientos que vos mencionabas. La Copa del Mundial de Fútbol de 1978 tiene un fundamento, en principio, que es poder legitimar el golpe de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado, mejor dicho. Cuando digo legitimar, es generar un consenso en la población de la Argentina. Eso es clave por varios aspectos. Uno de ellos es por la lógica represiva que estaba sucediendo y era cuestionado ya por, como veníamos diciendo anteriormente, por mujeres, por madres, ¿no? Las madres y las abuelas de Plaza de Mayo que salen justamente a protestar, salen a las calles. Vamos a tener una militancia también de derechos humanos, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Entonces, a partir de esos interrogantes, de esas discusiones que se dan en el ámbito civil, pero también en el ámbito político, es que la dictadura, bien, la Junta Militar, va a utilizar políticamente el Mundial de Fútbol. En ese sentido, lo que se busca es justamente silenciar a partir de los medios de comunicación y con el Mundial, con todo lo que lleva también, porque pensemos que la cuestión futbolística no solamente es algo cultural, sino que está atravesado por la política, es decir, es la apelación a ciertos sentimientos, a la euforia, a la cuestión nacional, ¿no? Pensemos cuando uno canta el himno nacional, ¿no? Quizá en otros momentos o en otras circunstancias no lo canta, pero parece que en el Mundial de Fútbol hay como toda una cuestión colectiva. Entonces, a partir de eso se empieza a buscar una apelación a los sentimientos. Para mí fue horrible. Y aparte en ese momento aparecía por todas partes la leyenda de los argentinos somos derechos y humanos. Que yo la tengo bastante vinculada a la época del Mundial. Y para mí fue muy feo. Cómo en medio de tanto dolor podía de pronto olvidarse todo por... No es que el fútbol no sea importante, pero me parecía que no se podía olvidar todo y soslayar todo. Fue doloroso. Cuando nosotros volvemos a Río Grande, yo me quedo, bueno, después nos quedamos sin trabajo, empecé a trabajar en Changa con mi oficio de electricista. Y justo viene Techín para hacer el gasoducto General San Martín. Entonces, te imaginas que acá no había gente. Así que todo lo que era el Mundial lo agarré en el campo, creo que lo agarré ya en la zona de Santa Cruz, porque salimos de San Sebastián hasta Puerto San Julián. Salimos los primeros días de septiembre hasta julio del otro año, creo. Fue un mundial gris, porque ya había muertos, ya había denuncias de desaparecidos, ya había madres de Plaza de Mayo, ya había abuelas reclamando por sus nietos, y los estadios estaban llenos de gente festejando, siguiendo un mundial de fútbol.
creo que ahí fue el momento en el Mundial, el momento que yo sentí un poco de malestar, de desprecio por la sociedad, porque todo el país sabía lo que estaba pasando, Córdoba sabía la gente lo que estaba pasando, y sentíamos los gritos, se sentían los gritos de festejos, de alegría, y fue doloroso, fue penoso. Para empezar, el Mundial 78 fue un momento así, el Mundial fue una expectativa muy grande primero. Había, yo creo que esos 2 años, desde el 76 el Mundial estuvo flotando ahí, todo, del 76 al 78 el Mundial estaba flotando todo el tiempo, la idea que se venía el Mundial, ¿no? Y bueno, era complicado. Que utilizaron a la pasión argentina para tapar el agujero negro que había detrás de esto. Con la alegría, porque somos argentinos y somos tan apasionados, es como que con eso se distrajo al argentino de lo que realmente estaba sucediendo. Mundial 78. Una muestra de lo que los argentinos somos capaces de hacer. Continuemos por el camino trazado, haciendo cada día un poco más y mejor para lograr el país que deseamos. Argentina, voluntad de los argentinos. También la legitimación viene hay una crisis económica, ya tenemos lo que son las devaluaciones, tenemos justamente lo que es la deuda externa, también empieza a haber justamente dilemas, conflictos dentro de la Junta Militar, por parte ya sea justamente del campo de las Fuerzas Armadas que tenemos del campo marítimo, el ejército o la aviación, es decir, en cómo llevar a cabo el proyecto político o económico. Entonces el Mundial de Fútbol va a ser justamente necesario, ¿no? Para poder generar, si se quiere, como una especie de telón, ¿no? Donde, bueno, mostramos esto, el Mundial de Fútbol, los festejos, las salidas a la calle, el triunfo consecutivo de la selección argentina, pero por otro lado lo que se oculta, lo que se deja de lado, lo que se silencia, bueno, es la represión, los centros clandestinos de detención. Hay una canción, vos me vas a ayudar ahora, creo, la canción de Marcha de Rolando, no me acuerdo. Arde la ciudad. Arde la ciudad, ¿no? Justamente ahí esa cuestión metafórica de esa canción es poder ocultar justamente los propios gritos que estaban ocurriendo en las canchas de fútbol, pero no justamente los gritos por el partido de fútbol, sino justamente por lo represivo, lo que estaba sucediendo por otra parte, ¿no? Que estaba invisibilizada, los centros clandestinos de detención. Entonces cuando uno ve eso, digo, es como el horror, ¿no? En su manifestación, es el producto del terror y del miedo, saber que por un lado se está festejando y por otro lado se está gritando, pero de dolor, de angustia. Eso me parece a mí como clave para pensar el Mundial de 1978. Así que cuando empezó el Mundial nosotros hicimos una colecta en el campamento, pero el campamento era movible, o sea, cada 3 días nosotros íbamos avanzando, a medida que avanzaba la zanja, avanzábamos nosotros. Compramos un televisor y como podíamos tratábamos de enganchar mal la antena para ver algo del Mundial. Era muy impresionante, yo tengo la foto guardada todavía, ver a los 3 comandantes de las fuerzas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea en el palco principal, en el estadio de River, viendo el Mundial de Fútbol. Y la gente al lado, ¿no? La gente respirando el mismo aire que estos 3 tipos que estaban mandando a asesinar, a secuestrar, a quedarse con casas, a quedarse con muy bienes, secuestrar pibes, tirar gente de los aviones en el Río de la Plata. Esos 3 tipos estaban sentados en el medio del estadio mirando un Mundial de Fútbol, ¿no? Recuerdo los goles, la final la vi, los otros partidos no los vi. La final sí la vi con mi abuela. Mi abuelo no estaba laburando, mi abuelo. Laburaba en estación de servicio. Me acuerdo, aparte estaban todos eufóricos, ahorita salíamos campeones. No salí a festejar, pero vi la final. Yo no soy un fanático del fútbol, así que a mí no me afectaba en ese sentido, pero
el Mundial generó una euforia, generó una identidad muy fuerte, ¿viste? Así, se rescató una identidad nacional muy fuerte, que era tremendo, porque si vos tenías un mínimo de conciencia, decías, la puta madre, estamos festejando en el medio de una matanza, ¿viste? Estamos festejando en el medio de una represión tremenda. Al hablar del Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas del año 1982, nos referimos a dos momentos históricos trascendentales de la historia argentina. Hechos que claramente no fueron casuales y que ponen de manifiesto una vez más y en evidencia un plan que estaba internacionalmente organizado. En ambos casos lo que se buscó y con gran eficacia, podemos decir, y efectividad se consiguió, era solapar la realidad con pequeños actos que convocaban a la unión popular de cada uno de los argentinos, utilizando como factores ordenadores, por un lado, a la competencia deportiva, con la intención, el objetivo y la búsqueda de ser campeones del mundo. Y también, por otro lado, a un conflicto bélico que tenía ni más ni menos que la intención de recuperar nuestras Islas Malvinas. Todo esto ocurrió porque, no está de más recordarlo, cuando juega Argentina, todos nos sentimos un poquito más argentinos. Y cuando ganó el Mundial Argentina, que todo el mundo, en medio de ese clima, recordá que iban 2 años de golpe de Estado. En 2 años de golpe de Estado habían hecho desastre y se festejó como si no estuviera pasando nada. Nada. Es más, te diría que se sintió más el del 82, cuando Argentina en España realmente se sentía que los chicos estaban muy golpeados por la Guerra de Malvinas, que por el genocidio que estaba ocurriendo en el golpe de Estado. Yo lo recuerdo como un mundial gris. En esos días nos sacaron con mis compañeras y mi hermano. Digo mi compañera porque mi hermano cayó con un compañero de correo, Manuel Nieva, que yo lo conocí después, que salí de cárcel porque no se conocía, y estuve con la esposa de ella detenidos ahí. Y nos sacaban a nosotros como a muchos compañeros, donde nos decían de que estábamos en el Mundial, que sabían que los terroristas que quedaban afuera querían informar al resto del mundo lo que acá estaba pasando. Entonces nos llevaban al campo del tercer cuerpo, nos paraban, siempre con las vendas en los ojos, y nos hacían simulacro de fusilamiento. Entonces, que eso iba a ser real si algo se salía de control afuera del país. Y nos volvían a la cárcel. Así que fue doloroso lo del Mundial. No me sorprendía porque no esperaba algo distinto. Tenía cierto escepticismo en ese momento. No me sorprendía. Me daba pena. Más que nada me daba pena. Me entristecía. Un mundial que, claro está, no lo organiza únicamente Argentina diciendo nosotros vamos a ser la sede del mundo y es una decisión unilateral. Esto marca una vez más la complicidad que hay con este plan en el cual está incluido Argentina, pero que se da a nivel mundial. Claro, a nivel internacional lo que tenemos, no hay que descuidar eso, el análisis planetario, las relaciones internacionales, ciertos países como Francia, y también, por ejemplo, exiliados, van a exigir justamente que el Mundial de Fútbol no se haga en la Argentina, justamente para que se pueda evidenciar el terrorismo de Estado. Pero así también hay como una especie de paradoja, si se quiere, porque el Mundial de Fútbol, si bien permite a su vez legitimar, o eso es lo que buscaba el ejército, mejor dicho, la Junta Militar, lo que sucede también es que vienen medios de comunicación donde también van a visibilizar quizás otras caras de la Argentina, y no solamente el fútbol, que era lo que quería justamente la Junta Militar. Por ejemplo, las denuncias, las personas detenidas, desaparecidas, el reclamo de las madres de Plaza de Mayo.
Es decir, que ahí tenemos una cuestión, es como el tiro por la culata, ¿no? Donde se evidencia el papel represivo de la junta militar. Hay otra cuestión también con el Mundial de Fútbol, que justamente son estos reclamos, ¿no? De que se pueda ver la garantía de los ciudadanos y de las ciudadanas, es decir, justamente los derechos humanos. La Amnistía Internacional, por ejemplo, va a abogar mucho por esas cuestiones. El 78, las Malvinas, todo para tapar todo. Hablábamos del Mundial, hacíamos referencia también a la guerra de Malvinas, al conflicto de Malvinas. ¿Qué similitudes hay y qué importancia tiene este factor ordenador, en este caso utilizado para la unidad? Bien, el conflicto de Malvinas tiene cierta similitud justamente con el Mundial de 1978, que es la búsqueda de legitimidad, de consenso, pero a través de otro acontecimiento, ya con otra logística, porque si bien estamos hablando del Mundial de Fútbol, que va a una cuestión cultural, social y política, ahora estamos hablando de un conflicto bélico, ¿no? Ya con otros compromisos. La cuestión ahí se remonta también a una apelación de lo sentimental y de lo nacional, porque pensemos que, a diferencia de lo que es el Mundial de Fútbol, la cuestión de Malvinas ya abarca el siglo XIX también, a partir de la ocupación ilegal y legítima por parte de Gran Bretaña, en 1830. Es decir, entonces, que ahí se buscó justamente conectar con una parte que ya tenía un largo antecedente de reclamos, y bueno, la Junta Militar ya utiliza eso ya como manatazo de ahogado. En realidad, ese conflicto bélico era justamente que quedara ahí en el campo político, pero que no era buscar la guerra, sino que era como una especie de generar un consenso, recuperar esas tierras, ¿no? Ahora bien, lo que sucede es complejo, porque hay que tener en cuenta el panorama internacional. La Junta Militar pensó en cierto momento, ingenuamente, que porque había ayudado a Estados Unidos con la ayuda de militares y de equipamiento justamente armamentístico contra la revolución de Nicaragua, pensó que Estados Unidos iba a ayudar a la Argentina en el conflicto bélico contra Gran Bretaña. Obviamente que no, que entre los países hegemónicos o los países llamados de primer mundo se cuidan entre ellos. Y ahí quedó evidenciado ya en un primer momento que Estados Unidos estaba en línea con Gran Bretaña. De hecho, la confrontación militar y las bajas se dan entre mayo y junio, es decir, que es una guerra relativamente corta. Hay una periodista, me parece crucial acá para entenderlo, que es Cora Garmanik, que analiza justamente el rol de los medios de comunicación, por ejemplo, el diario Clarín, cómo se establecía desde los periódicos, desde los medios de comunicación, esta búsqueda de legitimar que, bueno, ahora los militares van a la guerra de Malvinas, bueno, para recuperar estas tierras. Es decir, que por primera vez se estaba, digamos, las Fuerzas Armadas se estaban especializando para lo que era su rol, justamente. Y también fue una operación muy trunca, fallida, y que demostró que las Fuerzas Armadas, para lo que estaban preparadas, no funcionaba. Para mí fue una controversia grande porque yo estaba muy contenta por lo que pasaba con el Mundial, porque venían ganando y porque festejaban los goles, pero me faltaba mi papá. Y una vez que terminaba el partido, yo volví a la realidad. El partido era un rato y la realidad era más grande. De calles desiertas, pero por miedo, de festejo casi obligatorio, ¿entendés? Que era como que si no festejaban, ese dudoso 6-0 a Perú, que todavía nos queda ahí, si se pagó o no se pagó, qué pasó con eso.
Lo digo porque sé que muchos futboleros seguramente van a odiar esa parte, ¿no? Pero yo tengo la duda de que eso haya sido real. Siempre pensé que se le pagó a Perú porque si no ganábamos ese mundial, a los militares les iba a quedar mucho menos tiempo del que todavía les quedó, ¿no? Y sí, llamaba la atención, pero no era lo que es hoy, viste, las comunicaciones. Lo que sí recuerdo, que para la final del Mundial, el 25 de junio, ya estábamos en Río Gallego poniendo los tráileres en condiciones para que sigan en otra obra. Y como mi familia ya vivía hace un rato largo en Río Gallego, después que Argentina ganó el partido final, salimos a festejar una nevada impresionante en Gallego y todo Gallego en las calles. Pero de ahí todo lo demás era por radio más que nada. Uno se escuchaba por radio, con el relato del ya desaparecido y muy negado el locutor José María Muñoz, el famoso autor de Los argentinos somos derechos y humanos. Y por ejemplo, circularon, que a mí me pareció, que incluso sabiendo de un montón de cosas me pareció tremendo, circularon publicaciones que Montoneros hacía sobre los campos ubicando los campos de concentración, ¿no? Antes del Mundial. Y era espantoso, ¿viste? Porque realmente no se podía escapar al influjo de esa cuestión deportiva, eufórica, social, porque ahí sucede otro fenómeno. El Mundial es la primera acción colectiva que se da durante la dictadura, ¿viste? Es el primer hecho ¿viste? Yo creo que todos, no sé cómo son otros países, pero este es un país que está conformado muy en base a la acción social colectiva en la calle, ¿viste? Desde el peronismo en adelante, sobre todo. Hay cosas anteriores, pero el peronismo fue fuerte en eso de que la concentración, la movilización y la comunión social da un sentido, da una identidad, da esa cosa de ser parte, ¿no? Y en este país es muy fuerte. Digo este país porque es el que conozco, ¿no? Sus excelencias, los señores comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación, integrantes de la Junta Militar, le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Pasarela de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. Es frecuente la afirmación de que la dictadura militar utilizó el Mundial del año 1978 como una cortina de humo para disimular sus crímenes. Sin embargo, ese campeonato tuvo lugar 2 años después de iniciado el golpe de Estado, un 24 de marzo del año 1976, cuando el grueso de la represión ya se había realizado, ya se había desarrollado. La mayor parte de las detenciones, torturas y asesinatos se realizaron en estos primeros 2 años previo al Mundial del 78. El Mundial no fue solo una distracción ideal para un régimen que se encontraba en ese momento en apuros. Algunos incluso opinan que se trató de un acontecimiento que le termina sirviendo a la Junta Militar para poder mostrar hasta qué punto había logrado cumplir con sus siniestros planes. También con esto mostró el éxito y hasta hace gala de un cierto consenso social. Yo le decía, muy loco, le decía a una conocida, una persona conocida, le digo,
Yo vi los 3 mundiales. Los 3 mundiales vi. Pero no me acuerdo. La final sí me acuerdo patente. La final sí. Y el 86, bueno, ya era mucho más grande, 16 años, ¿viste? Pero patente, me acuerdo la final del Mundial 78. El Mundial es el primer hecho social colectivo que se da en la Argentina con la dictadura, donde la gente puede salir y sentirse que somos todos parte de algo. Entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Viste? Al mismo tiempo lo veías a Videla en la cancha. ¿Viste? Decía, ¿cómo hacía para sostener eso? La fiesta de todos. Todo, ¿viste? Junto con los torturadores. ¿Viste? Yo creo que hay lugares, no sé, habría que lugares donde había gente detenida que miraron el Mundial junto con los captores. Sí, fuerte. Ahora bien, como decía en un principio, esta legitimación se busca también ya en otro contexto, ya en la década del 80, donde ya tenemos una crisis totalmente económica, con un déficit fiscal, con la inflación, con una desregulación y también ya con manifestaciones sociales. Antes del 2 de abril de 1982 tenemos una movilización por parte de la CGT el 30 de marzo, es decir, 3 días antes justamente del llamado al conflicto bélico. En el conflicto bélico, en esa coyuntura, tuvo cierto consenso, es cierto, del pueblo argentino, para decirlo con esa connotación, que veían de buenas maneras, de buen grado, la idea de recuperar esas tierras, porque se apeló a esa cuestión nacional. Ahora bien, hay otros grupos, principalmente exiliados en España, que establecían que no, que había que justamente no hacer la guerra, justamente no distraerse en el sentido de apelar a los derechos humanos, pensar que también esa guerra se estaba dando en el marco del terrorismo de Estado, que es algo que también al día de hoy a veces olvidamos o descuidamos. Porque a veces, por ejemplo, cuando conmemoramos el 2 de abril, hay que tener en cuenta que se está conmemorando algo que es producto justamente de un gobierno ilegal y ilegítimo dentro del terrorismo de Estado, del 76 al 83. Eso como primera cuestión. Después, en lo que es el conflicto bélico, hay también una lógica discursiva, por ejemplo, de ciertos militantes exiliados que van a decir, bueno, si las Malvinas son argentinas, como se proclaman los militares, también los 30.000 son argentinos. Ahí estaba justamente como ese acto de denuncia para establecerlo, ¿no? en ese juego. Ahora bien, el conflicto bélico también lo que lleva justamente es una mala preparación logística, operativa. Décadas más tarde, comienzos del siglo XXI, va a estar lo que es el informe Rattenbach, donde se ve todas estas desprolijidades, todas las denuncias. De hecho, me tomo ahora también el atrevimiento de recomendar una literatura de un escritor argentino que se llama Fowil y se llama Los Pichiciegos. Justamente ahí se comenta brevemente cómo jóvenes de 18 o 20 años fueron a la guerra y obviamente que tenían miedo, no tenían preparación, y quienes eran los oficiales de mando eran justamente la gente represiva, que había estado justamente operando en los centros clandestinos de detención y que quizás no estaba en la guerra, justamente ahí en el campo de batalla, sino que quizás estaba en un escritorio, ¿no? de oficina. Entonces ahí tenemos esas cuestiones, digamos, como para repensar. En términos coyunturales, entonces, el conflicto de Malvinas, para ser claro y conciso, es la búsqueda de legitimidad. De hecho, la pérdida de la guerra es lo que va a llevar a posibilitar la transición democrática. Bien, esa es la ruptura ya, donde se cristaliza la junta militar y se da lugar justamente a la transición democrática que luego lo va a llevar adelante Raúl Alfonsín. Hablábamos del Mundial, en donde, por supuesto, Mundial de Fútbol, cuando juega Argentina, todos somos un poquito más argentinos. ¿Qué pasaba en la época de la guerra, cuando se toma esta decisión de recuperar las Islas Malvinas? ¿Ya se hablaba de las Malvinas argentinas previo a esto?
o se pone realmente en agenda este tema y en el pensamiento y, si se quiere, en el deseo de parte de todos los argentinos? Bien, la pregunta justamente conlleva a pensar en qué momento se constituye la Argentina, que es a finales del siglo XIX que se consolida el Estado argentino, y la ocupación por parte de Gran Bretaña ocurre en el proceso de formación del Estado argentino, es decir, en la década de 1830. Ahora bien, la cuestión del papel de Malvinas ya era, digamos, un asunto viejo, latente, y que lo recupera, lo retoma la Junta Militar en base a esta búsqueda de legitimar, ¿no? De legitimar el gobierno. Al igual que sucedía, como bien decías, con el Mundial de Fútbol de 1978. Ahora lo que ocurría justamente es que, a pesar de que hay pocos años de diferencia entre el 78 y el 82, en términos políticos, sociales, económicos, habían sucedido muchas cosas, muchos acontecimientos. Entonces, esos años son decisivos, porque ya en 1982 hay manifestaciones, hay salidas a la calle, es decir, ya no solamente hay denuncias en clave internacional, sino que ya también hay una búsqueda de la democracia, ¿no? Y también hay una ruptura dentro de la Junta Militar por no saber justamente establecer una dirigencia política y una dirigencia económica. Entonces ahí son dos cuestiones efectivas, latentes, que ya están visibles. Ahora bien, cuando se apela a la guerra, va a ser bien apoyada por una gran parte de la población. No digo toda porque, como digo, hay cuestiones que sí se reclamaban de que no hay que descuidar que la guerra estaba en el marco de un terrorismo de Estado. Pero, por ejemplo, cuando uno ve los archivos, sobre todo fílmicos, cuando Galtieri sale y dice, bueno, si quieren batalla, tendrán batalla, justamente con esa efervescencia y quizás hasta con una cuestión haciendo como una retórica discursiva populista, ¿no? Que quiere extender los brazos y una apelación al pueblo, y donde se ven las banderas, la bandera de Argentina y toda una efervescencia, digo, nacionalista, creo que de cierto modo lo logra. Ahora bien, se logra en tanto y en cuanto es una cuestión de meses, de abril del 82 hasta junio, que termina la guerra. Es decir, si en abril era que las tropas argentinas vienen ganando la guerra, todo lo que se armaba como telón en los medios de comunicación, después, digo, se conoce la otra cara que se estaba tratando de ocultar, que es una pérdida absoluta e inminente en pocos meses. Es decir, es una guerra corta. Entonces ahí tenemos ya la derrota militar, que realmente para lo que estaban preparadas las Fuerzas Armadas, no trajeron, digamos, no se levantó la bandera en el carro de la victoria, ¿no? Entonces ahí tenemos como ese fuerte cuestionamiento. Acá están reunidos obreros, empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Hay un momento, la dictadura se empieza a caer en el 81, empiezan todas esas crisis, que las juntas militares, la interna del ejército con la marina, el proyecto político de Masera, que no era menor, ojo, que ¿viste? Ahí el ejército lo empezó a bombardear a Masera con todas las cosas, pasaron una cantidad de cosas, los servicios de inteligencia del ejército empezaron a denunciar a Masera, o sea, empezaron a denunciar a Masera por hechos de represión. Lo denuncian a Masera por el crimen de Elena Holberg, por no me acuerdo qué otras cosas más, cuando tiran de la lancha a un empresario, no me acuerdo ahora el nombre. O sea, todas esas cosas salen a la luz porque los servicios de inteligencia del ejército, en la interna entre ellos, lo bombardean a Masera, porque Masera tiene un proyecto político de ser un Perón, ¿viste? Pues ellos tenían esa fantasía, la Fuerza Armada, de
de que podían generar un líder popular. Un líder popular que estaba calculado como líder popular y lo venían trabajando para convertirlo en un líder popular, y ellos siempre utilizaron el término un Perón, o sea, pero una especie de caballo de Troya, era Bussi. Ahora nosotros lo vemos así una locura, pero en el año 80, Bussi era un proyecto político. Malvinas, como si fuera hoy, lo recuerdo. Yo escuchaba mucho Radio Mitre. En esa época, televisor casi nada. Era una pensión en La Plata, imagínate. Nos levantábamos, nos levantábamos temprano con los chicos para ir a laburar. Laburábamos a la mañana, estudiábamos a la tarde. Y a las 8 de la mañana, Bernardo Neustadt dice: Argentina recuperó las Malvinas. Los medios de comunicación en la dictadura, bueno, acá siempre estábamos atrás de todo, porque, como habrás visto, es mi compañera, la radio. Entonces siempre he seguido a Radio Nacional, porque, bueno, la mitad de mi vida ha sido o más de la mitad de mi vida en el campo. Y si bien es cierto, ahora ha cambiado, en esa época el periodismo era más objetivo. Y los diarios no llegaban de un día para otro, no llegaban el mismo día. Era muy raro que llegara el mismo día. Estos jóvenes que estaban haciendo la colimba fueron a una guerra sin preparación, y que de alguna manera hay que reconocer también que el país, y a través de los medios de comunicación acompañando, se les termina dando la espalda. Sí, eso es una de las cuestiones también, digamos, de las heridas, como sucede en toda guerra. Si en principio en abril hay toda como una efervescencia, un apoyo a los militares, pensemos nomás algunos programas televisivos como justamente el de Mirta Legrand, incluso en cuestiones como personajes como Maradona, ¿no? Difundiendo esto de que hay que ayudar con enviar cartas, enviar dinero, alimento a los militares, cuestiones que después uno se entera con el diario del lunes que nada de eso les llegó a los militares. Y después la otra cuestión que bien decías, Darío, de si hay una puerta de entrada gigante a la guerra, la puerta de salida cuando los militares y la junta militar es derrotada, los militares, los jóvenes militares, justamente entran en una especie de semiclandestinidad, es decir, por la puerta del silencio y del olvido, incluso con un pacto de silencio, de que no se debe comentar nada de lo que se había vivido en la guerra. Cuestión, digo, que esto conlleva en una mirada, en una retrospectiva, de que se murieron cerca de 600 militares en la guerra. Después, en estos años, ¿no? En estas décadas, fueron más las bajas por suicidios, por depresión, bueno, por diferentes razones, ¿no? Porque no hubo justamente un apoyo político, social, a justamente quienes fueron a Malvinas, ¿no? Estos jóvenes, como bien decías vos, Darío. Ahí me parece esa cuestión nodal, ¿no? De cómo se los trató en diferentes puntos también de la Argentina, ¿no? De cómo se recuerda también el conflicto bélico. Yo siempre digo también, a veces en la historia no hay que recordar y poner sobre todo el asunto en lo temporal, sino también en lo espacial, ¿no? Nosotros estamos acá grabando en Tierra del Fuego, donde la cuestión se siente mucho más, ¿no? Quizás por la cercanía a las Malvinas, por también el escenario que tuvo Tierra del Fuego, el papel que jugó, y diferentes en otros lugares, en otras latitudes de la Argentina. Entonces ahí también tenemos una cuestión, digo, para poder pensar esto de los discursos, ¿no? Bueno, ¿por qué se recuerda precisamente el 2 de abril con justamente la caída de los combatientes, de los veteranos de guerra, y no se conmemora otra fecha? Bien, cuando se conmemora el 2 de abril se está conmemorando también justamente una fecha genocida. Eso también es fundamental para pensar la memoria colectiva y el olvido como cuestión y como agenda política.
fue así como, aún sin tener idea, yo no había estado, había estado en Tierra del Fuego después de la colimba, nos vinimos con un amigo acá, estuve 2 días en Tierra del Fuego, me volví, o sea que no conocía nada, vi lo que pude ver del camino y la ruta, y me volví de acá, y de ahí nos fuimos a Río Turbio. Pero me sonó muy fuerte la recuperación de Malvinas. Y en Buenos Aires en ese momento se vivió como una tromba, ¿no? De repente había gente movilizándose para todos lados, salían trenes de La Plata para Buenos Aires a marchas que se organizaban en Plaza de Mayo. Recuerdo a Galtieri en el balcón diciendo, si el príncipe quiere venir, que venga, le daremos batalla. Yo decía, está pasando, es real, realmente está pasando, es así. Y así como empezó, terminó. Yo no sé si vos te acordás de aquella famosa Plaza de Mayo con más de 200.000 personas victoriando a Galtieri, ¿no? Galtieri, bueno, y decía, estamos todos locos, ¿qué pasa con esto? Lo mismo pasó en Rosario. Galtieri tenía pretensiones de pasar de alguna manera a la historia como presidente de la Argentina. Su dictadura en ese momento se encontraba en una crisis tanto económica como social, en medio de violaciones a los derechos humanos, violaciones masivas a estos derechos que se iban conociendo de a poco a lo largo y ancho del mundo. Fue puro oportunismo, según dicen los que saben, sin ningún tipo de rasgo de patriotismo. Inicialmente la maniobra rindió sus frutos. Galtieri pudo salir al balcón de la Casa Rosada, un acto muy realizado, como lo hacen los presidentes, una tradición presidencial en el ámbito de gobernantes durante la democracia. Todo esto frente a una Plaza de Mayo 2 veces colmada de público que acompañaba precisamente a este golpe, o al menos a la decisión en el momento en el cual se buscaba recuperar las Islas Malvinas. De esta manera la dictadura creó la fantasía de apoyo que de alguna manera tendría por parte de Estados Unidos, y el plan era de alguna manera ocupar las islas, poder negociar y después retirarse. Pero al ver una plaza repleta de público que lo acompañaba, Galtieri, por supuesto, decidió quedarse un tiempo más. Siempre me di cuenta de que era una guerra absurda, o por lo menos desde mi punto de vista, era una guerra absurda. Yo percibía que por un momento había como cierta cosa de triunfalismo, de que íbamos a ganar. Es imposible. Está nuevamente esto de los medios que mentían. De alguna manera me daba cuenta que estaban estafando mucha gente, no solamente con esto de que íbamos a ganar. Masera era un proyecto político como continuidad de la dictadura. No eran chistes, eran cosas que ahora decimos, como Bussi, presidente, bueno, estaba ahí, en el año 79-80. Bueno, en ese proceso de descomposición llegamos al 30 de marzo del 82, con la marcha de la multipartidaria, donde se detienen, hace una represión tremenda, ha sido el último acto represivo recontra coordinado, donde se detienen a 600 personas, creo, algo más, donde ya era imparable la acción política contra la dictadura. Ya empezaba a haber un consenso de lo que era la dictadura realmente en la gente. Y ya no lo podían parar. Y eso fue el 30 de marzo. El 2 de abril, 2 días después, es la invasión a Malvinas, y la gente se había llenado la plaza contra la dictadura, y el 2 de abril se llena la plaza para Malvinas. Estamos todos locos. Vino el Principito, finalmente vino, pasó lo que pasó, y fue como que lo apagaron inmediatamente al tema, allá. Estoy hablando de La Plata, 1982-83. Lo apagaron. Pasó a ser un tema completamente prohibido. No se hablaba en ningún lado, no se escuchaba nada, nadie decía nada, no había movilización y no había más nada. Habíamos perdido Malvinas, fin de la historia. Yo en el 87 llego acá y me encuentro con
otra realidad. Otra realidad. Y realmente me siento muy orgulloso cada vez que voy a algún lugar del país y me dicen, ay, ustedes son los de la ciudad de la vigilia. Sí, nosotros somos los de la capital de la vigilia. Qué grosso lo que se hace en Tierra del Fuego. Yo realmente acá entendí el valor de Malvinas. En Buenos Aires creo que todavía no lo entienden. Por eso cada vez viene más gente de afuera a ver lo que pasa en Tierra del Fuego. En ese momento no se entendió tampoco, creo, no, y me hago cargo, o sea, porque también lo manejaron los medios de una manera muy particular. Los tipos lo apagaron, lo invisibilizaron al tema, lo dejaron de tratar, lo olvidaron. No se habló nunca más en una escuela, no se habló en un acto, no nada. Yo estaba viviendo en Perú, pero tenía un hermano en Tucumán al que lo llamaron 2 veces y era un miedo constante, otra vez, un miedo, una sombra muy parecida a la que ya habíamos vivido. Porque teníamos miedo, porque no queríamos que mi hermano vaya a la guerra, porque sabíamos lo que estaba pasando. ¿Cómo íbamos a ganar? Sino también me daba cuenta que, bueno, se promovía que la gente donara cosas, la gente donaba sus cadenitas, la gente compraba alimentos. Y yo tenía claro que esas cosas no iban a llegar, que nunca iban a llegar, y que estos chicos ahí estaban tan desamparados. Era muy doloroso, muy doloroso. Así y todo, cuando nosotros estábamos allá, las noticias daban en el Perú como que Argentina iba ganando y se superaba mucho a los ingleses y no era la verdad tampoco. O sea, la noticia también estaba distorsionada. ¿Por qué? No lo sé. Pero así llegaba al Perú. Sin dudas, la propaganda es uno de los instrumentos más importantes que tienen los gobiernos totalitarios, los gobiernos dictatoriales, en este caso para publicitar su ideología. Y en ese sentido, el deporte siempre fue utilizado como una herramienta útil para poder ocultar, al menos por un rato, las maniobras políticas ilegales. También es un intento desesperado por poder mantenerse en el poder. Recordemos que el gobierno militar utilizó una causa justa y junto con la guerra contra los ingleses, claro, impulsó un poderoso mecanismo de propaganda. El discurso de los medios de comunicación de la época estuvo completamente alineado al gobierno oficial. 2 días antes de la rendición aún seguían afirmando que Argentina estaba ganando la guerra de Malvinas. El pueblo una vez más apoyaba. Yo me acuerdo a las 8 de la mañana de abril que veo la bandera en la televisión, no lo podía creer. Dije, es una locura, es una locura. Con el respeto que me merecen todos los excombatientes, que realmente es algo que todos, y te digo mucho, no solamente los soldados, sino muchos oficiales con todas las observaciones del caso, ¿viste? De quién es quién, pero, porque hay mucho quién es quién ahí, ¿no? Para mí la experiencia de Malvinas fue una manipulación total, innecesaria, mal llevada por Galtieri y por no sé quiénes más, que la verdad que es una herida tremenda en la sociedad, en la nación, que absurda también, muy absurda. Porque fue un gesto desesperado, como, no sé, fue todo lo que todos sabemos ya, ¿no? Fue un gesto desesperado para la continuidad de un régimen, para 2 regímenes. Primero, a Margaret Thatcher le vino bárbaro. Margaret Thatcher levantó su gobierno de una manera, le sirvió para hacer todas las reformas que quería hacer. Bueno, y para nosotros fue una tragedia que estamos pagando, porque muchas de las
hay muchos acuerdos secretos de retribución de guerra, todo lo que no conocemos, o no son del todo públicos, que todavía lo estamos pagando. Más allá del saldo de todas las vidas que se vieron cortadas en algunos casos y transformadas en otros, ¿no? Por supuesto que me pega muy de cerca. Y estaba pensando, porque los otros días para Malvinas estuvimos en Córdoba, fuimos al acto en la plaza del municipio, ahí en el centro de Córdoba, y me acuerdo de los compañeros de Malvinas diciendo algo de los terroristas guerrilleros. Primero que no éramos terroristas ni guerrilleros, y sí hubo un cuerpo armado en esa época de militantes, pero eran los menos. Yo recuerdo en el año 2004 fui a un acto que hizo el CECIM en La Plata y éramos 40 personas en La Plata. Y ahí entendí que no. Como se vive acá, Malvinas no se vivió en ningún otro lugar, solamente acá. Pero el norte lo negó. Y los chicos, de hecho, vi algunos chicos que después terminaron suicidándose. Tengo un amigo, le decíamos el Chino, él se suicidó. Muchos volvieron adictos por la morfina, otros quedaron amputados. Y de esa gente no se ocupó nadie. Hasta que el fiscal de Estado de Entre Ríos hizo la primera presentación sobre torturas en Malvinas, que tampoco se trataba, ¿no? O sea, no se trató allá, se trató acá. Malvinas en el resto del continente, argentino, no tiene ni el 1% de la trascendencia que tiene acá. Y eso viene desde aquel momento, ¿no? Desde siempre. ¿Qué cosas sobreviven a 40 años y cómo aprender a detectar posibles sucesos que tengan los objetivos utilizados en esa época? Bien, es interesante la pregunta porque conlleva justamente a, primero, creo para el 2023, es cuidar justamente quizás esta forma de gobierno que es la democracia, ¿no? Poder repensar su significado, es decir, poder preguntarnos como ciudadanos, como ciudadanas, de qué hablamos cuando hablamos de la democracia, que no sea un significante vacío. En principio es eso, ¿no? Pero cuando uno lo mira en retrospectiva, pensando el terrorismo de Estado, puede comprender muy bien, digo, el sentido ahora de lo que es la democracia. En segundo, tenemos lo que son, como por ahí se dice, o Hegel lo decía, las lecciones de la historia, ¿no? Si es que la historia sirve para algo, ¿no? Y hay una cuestión epistemológica y es que las cosas no ocurren dos veces lo mismo, ¿no? Los fenómenos sociales. Sin embargo, hay ciertas lógicas o ciertos discursos que por ahí uno puede llegar a comprender por dónde vienen, ¿no? Estos discursos, por ejemplo, hoy en día negacionistas, ¿no? Cuando digo negacionistas, incluso de los derechos humanos, ¿no? De que hay que establecer más seguridad, ¿no? De que esto con los militares no sucedía, no pasaba, ¿no? Las formas del orden, establecer más represión, ¿no? Como si esa fuese la solución a priori, ¿no? En vez de pensar medidas políticas o económicas, bueno, nos vamos por la seguridad, por la coerción y por la violencia. Eso me parece a mí como nodal para pensarlo en la democracia. Bien. Hay otra cuestión y es acerca de los discursos. A 40 años de la democracia, a 41 años del conflicto bélico de Malvinas, tenemos muchas cuestiones para pensar, incluso a 50 años del derrocamiento de Salvador Allende, es decir, justamente país vecino, al lado, ¿no? Hay como bastantes cuestiones. Una de ellas me parece a mí, en principio, la democracia, ¿no? Poder, como decía, respetarla y sobre todo poder justamente cumplirla, es decir, llevarla a cabo como ciudadanos, como ciudadanas. La otra cuestión me parece es acerca de la soberanía, los derechos humanos, la Constitución Nacional. Ahí tenemos algunas cuestiones. Después de otra, que bien decíamos en estos programas, en estos episodios, es la multiplicidad de voces. Si bien hay que pensar, por ejemplo, que una de las cuestiones que se manifiesta hasta el día de hoy es justamente la libertad de los medios de comunicación, ¿no?
ahí tenemos algo para poder pensar, o los medios de información, ¿no? Y qué papel juegan hoy en día.